Hola oyentes de Radio Sefrad, una semana más nos comunicamos con Argentina para hablar con el historiador Ricardo López Gottig y seguir surcando las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben, en las últimas semanas hemos venido hablando del derrumbe del bloque comunista en Europa del Este. Hemos visto ya varios síntomas del decaimiento, especialmente a través de los ciudadanos de lo que era Alemania Oriental o la República Democrática Alemana, cuando hicieron ese picnic o esas vacaciones en Hungría. Y luego, y de allí pasaron a Austria, eso era lo relevante del causo, y de allí seguían rumbo a al mismo país, Alemania, pero del otro lado del muro. Y ahora un suceso algo similar, pero que tiene como escenario Praga, en Checoslovaquia, ¿no? Hoy vamos a hablar de un episodio, de una situación muy tensa que se vivió entre las dos Alemanias y Checoslovaquia, justamente como resultado de la apertura de Hungría en su frontera con Austria. Como bien señalabas, lo que ocurría es que los alemanes orientales viajaban a Hungría, de ahí podían pasar a Austria y desde Austria entraban a la República Federal Alemana, la Alemania Occidental. Y esto hace que Erich Honecker, el líder de Alemania Oriental, decida cerrar las fronteras de la República Democrática Alemana, como se llamaba, Alemania Oriental, y también ocurre lo mismo en Checoslovaquia. Es decir, que Checoslovaquia, el régimen decide solidarizarse con Honecker y cierra sus fronteras, con lo cual lo que va a ocurrir es que decenas de miles de alemanes orientales van a quedar en el medio del camino. Es decir, quedan en Checoslovaquia sin poder volver ni a Alemania Oriental porque no querían, ni tampoco poder llegar a Hungría, y mucho menos ir hacia Austria o Alemania Occidental. Y esto generó una crisis muy notable en septiembre y octubre de 1989, porque claro, esas decenas de miles de alemanes orientales piden asilo en la Embajada de la República Federal Alemana en Praga. Es decir, pedían asilo político en la Embajada de Alemania Occidental. Bueno, cuando uno ve las fotos de la época y las filmaciones que hubo, se encuentra con que se armaron grandes campamentos en torno a esa embajada en Praga, que tiene un jardín bastante grande, pero lo cierto es que no tan grande como para darle asilo a 2.000 personas. Se hicieron carpas en la calle alrededor de la embajada, y acá claramente se convierte en un problema internacional. Gorbachev decide no intervenir en este conflicto. Y ahí es donde este conflicto con consecuencias humanitarias va a ser solucionado nada menos que por Alemania Occidental. Y ahí encontramos dos liderazgos claves. Uno, el de Helmut Kohl, entonces canciller de Alemania Occidental, y el otro, el del entonces ministro de Relaciones Exteriores, que era Hans Dietrich Genscher. Genscher viaja a Praga, negocia qué hacer con estos refugiados, porque obviamente no querían volver a Berlín Oriental, no querían volver a Alemania Oriental, pero tampoco podían seguir en esa situación de refugiados, de asilo político, porque esto implicaba darle comida a la gente, y además se transformaba en un elemento de propaganda sobre la opresión que estaba habiendo en Alemania Oriental. Es decir, la gente se escapaba de Alemania Oriental. Con lo cual, finalmente, lo que se decide es que van a ser transportados en trenes desde Praga directamente hasta la República Federal Alemana. Y acá hay dos particularidades. Una, que esos trenes eran blindados. Es decir, acá estamos recordando algo que ocurrió con la Shoah. Es decir, trenes blindados, que no se pudiera ver quiénes estaban dentro del tren,
Con lo cual acá estamos recordando el transporte de miles y miles de judíos hacia los campos de exterminio. Y por otro lado, algo que ocurrió y que claramente también se vuelve en contra de tanto del régimen de Alemania Oriental como el de Checoslovaquia, es que cuando pasaban estos trenes y que perfectamente la gente identificaba quiénes viajaban ahí, salían a aplaudir en las estaciones de tren. Es decir, que esto se convierte claramente en un elemento que va minando la poca legitimidad que ya podía tener el régimen de Alemania Oriental y de Honecker en particular, y a su vez se convierte en un elemento de visibilidad muy importante dentro de Checoslovaquia de qué era lo que estaba ocurriendo en todo el bloque oriental. Por eso decimos que Solidaridad, con su triunfo electoral, fue la primera pieza del dominó, pero luego empiezan a caer otras piezas, la apertura de la frontera con Hungría y ahora la crisis de estos refugiados y asilados políticos alemanes orientales en Praga, y que termina resolviéndose de esta forma. Es decir, la República Federal Alemana acepta recibir a estos refugiados en estas condiciones, y esto se transforma claramente en un triunfo político y diplomático para Helmut Kohl en esta cuestión. Sin duda, un hecho para recordar y, como mencionabas, un eslabón más en esa cadena que va anunciando el desplome total de ese bloque que se producirá poco después, y que me imagino que será el tema de los próximos edades del totalitarismo, ¿no? Así es, porque esto seguimos viendo con detalle cómo es que se va a ir dando todo este desplome y se va a configurar después la posguerra fría. Pues nada, hoy con este episodio damos un paso más en estas edades del totalitarismo, y como siempre te agradecemos que nos hayas recordado a los que tenemos unos añitos e ilustrado a quienes no lo vivieron sobre este singular suceso de la historia reciente. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, y como siempre mi saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos viene acompañando en este ciclo de las edades del totalitarismo.